La capilla colonial estaba decorada con miles de rosas blancas importadas del Estado de México. El aroma dulce saturaba el aire mientras los invitados llegaban en convoyes de camionetas blindadas, suburbans con vidrios polarizados que reflejaban el sol poniente de Guadalajara. Hombres con trajes italianos y mujeres con vestidos de alta costura descendían de los vehículos, sus joyas capturando la luz dorada de la tarde. Era un sábado perfecto de esos que parecen suspendidos en el tiempo, donde todo está en su lugar y el mundo exterior simplemente no existe. Víctor N. observaba todo desde un balcón en el segundo piso del salón de fiestas adyacente a la capilla. A sus 53 años había construido un imperio que se extendía por zonas estratégicas de Jalisco, pero ese día nada de eso importaba. Su hija Mariana, la menor, la niña de sus ojos, estaba a punto de casarse con Rodrigo, hijo de una tradicional familia de empresarios de Zapopan. Era legítimo, limpio, todo lo que él siempre había deseado para ella. Un puente entre dos mundos que pasó la vida entera manteniendo separados. El vestido de Mariana había sido diseñado por una estilista de Milán traído en primera clase 3 semanas antes, 15 metros de seda pura con bordados a mano que habían tardado 8 meses en terminarse, 300 invitados, una orquesta de cámara para la ceremonia y una banda de mariachi de 16 integrantes para la recepción. El pastel tenía 7 pisos, las mesas estaban cubiertas con lino francés. Víctor había planeado cada detalle durante un año entero, asegurándose de que fuera perfecto, porque si había algo que había aprendido a lo largo de su trayectoria, era que los momentos importantes ocurren solo una vez y no puedes comprarlos de vuelta. A 15 kilómetros de allí, Omar Harfuch estudiaba fotografías aéreas en una sala de operaciones improvisada en el sótano de un edificio gubernamental. 3 pantallas de alta resolución mostraban imágenes satelitales, feeds de cámaras de tránsito y mapas tridimensionales de la zona de Zapopan. Su equipo estaba posicionado desde las 5 de la mañana. 23 agentes de élite, cada uno seleccionado personalmente, cada uno con una función específica en el tablero de ajedrez que estaba a punto de jugarse. Tenemos confirmación visual, dijo la voz en el comunicador. Era Fernando Ríos, su hombre de confianza, posicionado en un vehículo civil a 2 cuadras del salón de fiestas. El objetivo acaba de entrar en la capilla. Traje azul marino, corbata dorada. Está con su hija. Harfuch cerró los ojos por un segundo. Había algo profundamente incómodo en intervenir en una boda. Era un territorio sagrado, incluso para hombres que habían dedicado sus vidas a desmantelar estructuras de poder paralelo. Pero Víctor N. Común controlaba rutas, territorios, negocios que movían millones de dólares mensuales. Su captura había sido planeada durante 8 meses, desde que una interceptación telefónica reveló que estaría presente sin un esquema de seguridad pesado en la boda de su hija. ¿Cuántos guardias confirmados?, preguntó Harf. Su voz controlada, metódica. 2 externos identificados, probablemente otros 8 a 10 en el interior, disfrazados de invitados. Eso era exactamente con lo que Harf contaba. Víctor N. era inteligente, calculador, pero también era padre. Y los padres cometen errores cuando se trata de sus hijos. Bajan la guardia, creen, aunque sea por unas horas, que pueden ser hombres normales celebrando momentos normales. La marcha nupcial comenzó a sonar. Mariana apareció en la entrada de la capilla, su brazo entrelazado con el de su padre. Víctor sintió el pecho apretado. Esa sensación que solo los padres conocen cuando se dan cuenta de que sus hijos ya no son niños, de que el tiempo es un ladrón silencioso que roba gradualmente todo lo que amamos. «Estás hermosa, mija», susurró él con la voz quebrada. Mariana sonrió con lágrimas formándose ya en sus ojos, cuidadosamente maquillados. «Gracias, papá, por todo». Caminaron lentamente por el pasillo central. Rostros conocidos sonreían a cada lado. Empresarios, políticos de mediano nivel que habían sido discretamente invitados, primos lejanos, amigos de la infancia de Mariana. Todo parecía perfecto. La luz filtrada por los vitrales creaba patrones multicolores en el suelo de mármol. El sacerdote, un hombre anciano con décadas de experiencia en bodas de familias prominentes, esperaba con una sonrisa serena
Rodrigo estaba en el altar, visiblemente nervioso, acomodándose la corbata una y otra vez. Cuando vio a Mariana, su rostro se iluminó con una expresión de puro amor y admiración. Víctor observó aquello y sintió un alivio profundo. Al menos en eso había acertado. Su hija amaba a ese hombre y ese hombre la amaba de vuelta. Era real, era limpio, era todo lo que él nunca logró tener en su propia vida. La ceremonia duró 45 minutos. Se intercambiaron votos, los anillos se deslizaron en los dedos y por fin el beso que selló la unión. Los invitados aplaudieron calurosamente mientras los recién casados caminaban de vuelta por el pasillo, ahora como marido y mujer, listos para comenzar una vida juntos. Mientras los invitados se movían de la capilla al salón de fiestas adyacente, la operación de Harf entraba en su fase crítica. Se habían establecido 3 perímetros. El primero a 3 cuadras de distancia, compuesto por agentes en vehículos civiles, bloqueando discretamente rutas de fuga. El segundo a 1 cuadra con francotiradores posicionados en edificios estratégicos, no para disparar, sino para brindar cobertura e inteligencia visual. Y el tercero, el perímetro de acción directa compuesto por los 12 agentes que infiltrarían el salón en el momento exacto. Está en la mesa principal, segundo piso, cerca del balcón oeste, informó Ríos. La seguridad está relajada, están bebiendo. Harfintió, aunque nadie pudiera verlo. Era hora. Verificó su chaleco, su arma de servicio y miró a los 5 hombres que entrarían con él en el primer vehículo. Todos tenían la mirada enfocada, la respiración controlada. Eran veteranos, hombres que lo habían visto todo, pero aún así siempre existía esa tensión antes de una operación, esa descarga de adrenalina que te mantiene vivo, alerta, listo para reaccionar en milisegundos. Unidades alfa, beta y gamma, prepárense para moverse, dijo por el comunicador. Entrada en 3 minutos, protocolo, ISON mínima fuerza necesaria, prioridad 0 para civiles, contención rápida del objetivo. 3 convoyes de Suburbans gubernamentales comenzaron a moverse simultáneamente, convergiendo hacia el salón de fiestas desde direcciones distintas. Se desplazaban rápido, pero no a alta velocidad. Nada que pudiera alertar a los guardias de Víctor. Solo vehículos acercándose, como tantos otros que circulaban por las calles de Zapopan ese sábado por la noche. Víctor estaba de pie, copa de champán en la mano, a punto de brindar. El salón estaba en plena celebración. La banda de mariachi tocaba Cielito Lindo, los invitados bailaban, los meseros circulaban con charolas de camarones y cortes de carne wagyu. Mariana y Rodrigo estaban en la pista perdidos en su propio mundo, girando al ritmo de la música. Quiero hacer un brindis, comenzó Víctor, su voz amplificada por los altavoces, por mi hija Mariana, la luz de mi vida, y por Rodrigo, que tuvo la suerte de conquistar su corazón. Fue entonces cuando las puertas del salón se abrieron con fuerza. 12 hombres vestidos de negro, chalecos tácticos con la insignia gubernamental, entraron en una formación coordinada. No gritaron al principio, pero su presencia era inconfundible, imposible de ignorar. La música se detuvo de manera abrupta. Los invitados que bailaban se quedaron congelados. Un mesero dejó caer una bandeja y el sonido del vidrio rompiéndose resonó en el salón súbitamente silencioso. Autoridad federal, nadie se mueva. Harfuch entró justo detrás de su equipo, sus ojos localizando de inmediato a Víctor N. en la mesa principal. Por una fracción de segundos, sus miradas se cruzaron. Había reconocimiento mutuo allí, depredador y presa, cazador y cazado. 2 hombres en lados opuestos de una línea que dividía mundos enteros. Los guardias de Víctor comenzaron a moverse, manos yendo hacia armas ocultas bajo los sacos. Pero los agentes de Harf fueron más rápidos. Manos a la vista. Ahora, en segundos, 6 guardias estaban en el suelo, esposados, desarmados con eficiencia militar. Mariana gritó. Fue un sonido que atravesó a Harfuch como una cuchilla. Puro terror, confusión, el sonido de una novia viendo su día perfecto desmoronarse en pedazos. Rodrigo la jaló hacia atrás, colocándose entre ella y los agentes, su instinto protector imponiéndose al miedo. Víctor no se movió, simplemente se quedó allí de pie, la copa aún en la mano, lentamente con movimientos deliberados
La colocó sobre la mesa. Sus ojos no se apartaron de Harfuch. «Por favor», dijo Víctor con una calma sorprendente. «Mi hija, déjeme hablar con mi hija antes». Harf evaluó la situación. 300 civiles, al menos 30 niños presentes, una novia en shock. La violencia aquí sería catastrófica, no solo operacionalmente, sino humanamente, asintió brevemente. Víctor caminó lentamente hacia Mariana. Los agentes siguieron cada movimiento, armas apuntadas pero no amenazantes. Se detuvo a 1 metro de ella y Mariana se desplomó en los brazos del padre, sollozando de manera incontrolable. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué hiciste, papá?» «Esa mi hija, escucha», dijo Víctor en voz baja, solo para ella, pero Harfuch estaba lo bastante cerca como para oír. «¿Sabías que este día podía llegar? Siempre te protegí de esto, pero lo sabías. En el fondo siempre lo supiste. No hoy, por favor, no hoy. Mariana, mírame». Víctor le sostuvo el rostro, obligándola a encontrarse con sus ojos. «Vas a vivir tu vida. Te casaste con un buen hombre. Vas a ser feliz. Esto es solo mi pasado alcanzando mi presente. Pero no es tu futuro, ¿entiendes? No es tu futuro, señor Víctor N», dijo Harfuch acercándose. «Necesitamos irnos». Víctor besó la frente de Mariana, luego miró a Rodrigo. «Cuídala, es lo único que importa ahora». Rodrigo, pálido pero firme, asintió. «Lo prometo por mi vida, lo prometo». Harf y 2 de sus hombres escoltaron a Víctor N. fuera del salón. No hubo esposas dramáticas, no hubo violencia. Víctor caminó con dignidad, la cabeza en alto, como si solo estuviera saliendo a tomar aire. Detrás de ellos, el salón permanecía en un silencio sepulcral. Invitados en shock, la novia llorando en brazos del novio, los guardias detenidos esperando ser procesados. Afuera, el aire nocturno estaba fresco. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Harfuch abrió la puerta trasera de la Suburban blindada y Víctor entró sin resistencia. «¿Lo planeaste bien?», dijo Víctor mientras se acomodaba en el asiento. «O meses me imagino, quizá más». Harfuch no respondió, solo cerró la puerta y rodeó el vehículo para entrar del otro lado. El convoy empezó a moverse. 3 vehículos en formación cerrada, saliendo rápido de la zona residencial rumbo a las instalaciones de detención federal. Dentro del vehículo, Víctor miró por la ventana observando las calles de Guadalajara pasar. Era la ciudad donde había nacido, crecido, construido todo y ahora la estaba dejando probablemente por última vez como hombre libre. «Mi hija no sabía nada», dijo de pronto. «Ni mi esposa, las mantuve completamente separadas». «Lo sabemos», respondió Harfuch. «Ellas no son objetivos». «Entonces, ¿por qué arruinar su boda? ¿Por qué no atraparme mañana, el lunes, en cualquier lugar?» Harfuch por fin lo miró. «Porque mañana estarías rodeado de 20 guardias. El lunes estarías en territorio que controlas. Hoy era el único día en que estabas vulnerable y necesitábamos actuar». Víctor esbozó una sonrisa amarga. «Vulnerable. Es una palabra interesante. Yo estaba feliz. Tal vez sea lo mismo». Mientras Víctor N. era trasladado a instalaciones federales de alta seguridad, otras operaciones simultáneas se ejecutaban en 7 ubicaciones distintas. La captura de Víctor no era el final, era el comienzo. Su teléfono celular, incautado en el momento de la detención, fue conectado de inmediato a sistemas de análisis forense. Se rompieron mensajes cifrados, se identificaron contactos, se mapearon patrones de comunicación. A las 9 de la noche, 3 tenientes de Víctor fueron capturados en Tonalá. A las 10 se descubrió un almacén de distribución en Tlaquepaque. A medianoche, cuentas bancarias en 3 países fueron congeladas. La estructura que Víctor había construido durante décadas estaba siendo desmantelada sistemáticamente, pieza por pieza, célula por célula. En la sala de operaciones, Harf coordinaba todo con la precisión de un director de orquesta. Cada captura generaba nueva inteligencia y cada nueva inteligencia llevaba a más objetivos. Era un efecto cascada, cuidadosamente orquestado para maximizar el impacto y minimizar la posibilidad de reorganización. Tenemos a Mauricio el Chueco Delgado en la colonia americana, reportó un agente, intentaba huir hacia Nayarit, interceptado, confirmó otro, Lorenzo el Oso Ruiz está bajo custodia. Intentó resistir, pero fue contenido sin disparos.
A las 3 de la mañana 18 personas habían sido detenidas, 5 almacenes descubiertos, 73 vehículos asegurados, enormes cantidades de dinero en efectivo recuperadas. Era el mayor desmantelamiento de una estructura operativa en Jalisco en los últimos 5 años. Víctor N. Temporal, aún vestido con su traje azul marino de la boda, la corbata dorada estaba arrugada ahora. La primera vez en décadas que no se presentaba impecablemente arreglado, miraba sus propias manos, las mismas manos que habían sostenido a su hija bebé hace 26 años, las mismas que habían firmado contratos, cerrado acuerdos, construido un imperio. Pensó en Mariana. ¿Seguiría en el salón? ¿Habrían continuado la fiesta tras su captura? ¿En algún esfuerzo surreal de preservar la ilusión de normalidad? ¿O todos se habrían ido a casa susurrando sobre lo ocurrido, convirtiendo su boda en chisme, en escándalo? Pensó en su esposa Rosa, que se había puesto histérica cuando los agentes se lo llevaron. Ella siempre lo supo en el fondo, pero había construido muros mentales tan altos que podía vivir en la negación la mayor parte del tiempo. Ahora esos muros se habían derrumbado. Pensó en todos los momentos que lo habían llevado hasta esa celda. Las decisiones una tras otra, cada una pareciendo razonable en el momento, cada una alejándolo un poco más de cualquier posibilidad de vida normal. Había empezado pequeño, intermediación, facilitación, solo conectando personas, luego creció territorios, rutas, gente trabajando para él, dinero más allá de lo que jamás imaginó posible. Y ahora estaba allí en una celda de 2 por 3 metros, mientras su hija probablemente lloraba en algún lugar, su día más feliz convertido en su peor pesadilla. En las primeras horas de la mañana, Omar Harfuch dio una breve conferencia de prensa. Reporteros de todo el país habían sido convocados con urgencia. Las cámaras destellaban mientras él se colocaba detrás de un podio con el sello oficial. En las últimas 24 horas, en una operación coordinada que involucró múltiples agencias, fue capturado Víctor N. de operaciones en una zona prioritaria de Jalisco. Comenzó Harf con voz firme y profesional. Junto con él, 18 individuos asociados a la estructura fueron detenidos. Esta operación representa un golpe significativo a las redes que operan en la zona metropolitana de Guadalajara. «Es cierto que fue capturado en la boda de su propia hija», gritó un reportero. Harfuch hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. La detención ocurrió en un evento privado. Se ejecutó con protocolos de seguridad que priorizaron la protección de los civiles presentes. No hubo disparos, no hubo heridos. Eso no fue cruel. Arruinar la boda de su hija. Harfuch miró directamente a la cámara. Víctor N. eligió el estilo de vida que llevó. Las consecuencias de esas elecciones no reconocen ocasiones especiales ni momentos familiares. El Estado de Derecho no se toma vacaciones por bodas o cumpleaños. Él lo sabía mejor que nadie. Más preguntas fueron gritadas, pero Harfuch dio por terminada la conferencia. Había trabajo por hacer, interrogatorios que conducir, evidencia que procesar. La captura de Víctor era importante, pero era solo una pieza en un rompecabezas mucho mayor. Mariana Gutiérrez no salió de casa durante 4 días. Vecinos reportaban que las cortinas permanecían cerradas. Los reporteros acampados afuera fueron finalmente dispersados por la policía local. Rodrigo, su nuevo esposo, canceló la luna de miel que habían planeado para Cancún. No había forma de viajar ahora. No con el escándalo, no con el apellido bajo los reflectores nacionales de repente. Rosa, la esposa de Víctor, contrató a un equipo de abogados caros. Presentaron de inmediato recursos de amparo, cuestionaron la legalidad de la operación, intentaron acceder a las pruebas, pero Harfuch había construido el caso meticulosamente. Cada interceptación telefónica tenía autorización judicial, cada movimiento había sido documentado, cada conexión comprobada con evidencia física o testigos. La prensa devoró la historia vorazmente. No había en shock después de que capturaran al padre en su propia fiesta de boda, gritaban los titulares. Fotos de Mariana extraídas de redes sociales circularon ampliamente. Se había convertido, contra su voluntad,
en el rostro humano de una guerra que la mayoría veía solo en términos abstractos de estadísticas y noticias lejanas. En la cárcel, Víctor recibía visitas limitadas. Su abogada Claudia Herrera, una mujer de 40 años con reputación de ferocidad en los tribunales, iba a diario, pero él hablaba poco, respondía con monosílabos. Parecía haberse retirado a un lugar profundo dentro de sí mismo. Con Víctor detenido y su estructura principal desmantelada, empezó a formarse un vacío de poder. Otras organizaciones, operando en territorios adyacentes, comenzaron a sondear las fronteras que Víctor controlaba. Se produjeron pequeñas escaramuzas. Nada que llegara a los principales titulares, pero señales visibles para quien supiera interpretarlas. Harfuch y su equipo trabajaban 16 horas al día, manteniendo una presión constante. Cada teniente capturado era reemplazado por 2 o 3 operadores menores, menos experimentados, más propensos a cometer errores. Y con cada error, más capturas, más desmantelamiento. Estamos ganando terreno, dijo Fernando Ríos en una reunión de estrategia, pero no podemos aflojar ahora. El momento en que nos detenemos es el momento en que ellos empiezan a reorganizarse. Harf estuvo de acuerdo, ya lo había visto antes. De organizaciones que parecían muertas resucitaban en semanas y la presión disminuía. La clave era mantener el impulso, seguir presionando hasta que no quedara estructura alguna, hasta que los operadores restantes fueran absorbidos por otros grupos o simplemente desistieran. Pero también había un costo. Su equipo estaba exhausto. Algunos agentes empezaban a mostrar señales de burnout y él mismo sentía el peso. Noches sin dormir, comidas saltadas, la tensión constante de saber que cada decisión podía significar vida o muerte. Víctor N. se adaptó a la rutina de la prisión con la misma eficiencia que había aplicado a los negocios. Se despertaba temprano, hacía ejercicios en su celda, leía los libros que Rosa le llevaba, evitaba a los otros prisioneros, se mantenía aislado, creaba una burbuja de silencio a su alrededor. Mariana finalmente fue a visitarlo después de 5 semanas. Fue una de las cosas más difíciles que Harf que autorizar. Sabía que estaba permitiendo que una hija enfrentara la realidad de quién era realmente su padre. Ella entró a la sala de visitas con Rodrigo a su lado. Víctor esperaba del otro lado del vidrio con el teléfono ya en la mano. Cuando sus miradas se encontraron, Mariana empezó a llorar de inmediato. «Papá, no llores. Mija, por favor, no llores». «¿Cómo no voy a llorar? Tú me mentiste toda la vida. Todo era mentira». «No todo», dijo Víctor con firmeza. «Mi amor por ti nunca fue mentira. Cada sacrificio que hice, cada riesgo que corrí fue para darte una vida mejor. Pero ¿a qué costo? ¿Cuántas personas sufrieron para que yo pudiera tener vestidos bonitos y fiestas caras? ¿Cuántas familias fueron destruidas para financiar mi educación?» Víctor no tuvo respuesta porque en el fondo ella tenía razón y él siempre lo supo, pero había enterrado ese conocimiento tan hondo que casi dejaba de existir. «No espero tu perdón», dijo por fin. «Solo espero que entiendas que lo intenté de la manera equivocada, por los motivos equivocados tal vez, pero intenté darte lo que yo nunca tuve». Mariana se limpió las lágrimas. «¿Sabes lo que yo realmente quería, papá? Un padre al que pudiera respetar. Solo eso. Y ahora ni siquiera eso tengo». Fueron las últimas palabras que le dijo en aquella visita. Rodrigo se la llevó y Víctor se quedó allí con el teléfono aún en la mano, mirando el vidrio vacío, comprendiendo por fin el verdadero costo de sus decisiones. Pasaron meses. El caso de Víctor N. Judicial, lento pero inexorable. Se presentaban pruebas, los testigos declaraban, se establecían conexiones, su equipo de abogados luchaba en cada frente, pero la montaña de evidencias era aplastante. Harf y su equipo pasaron a nuevas operaciones, nuevos objetivos, pero el caso de Víctor permanecía como un hito, un ejemplo de que incluso los más cuidadosos, los más inteligentes, eventualmente cometen un error, y un error era todo lo que se necesitaba. Para Mariana, la vida continuó de una manera extraña y desconectada. Ella y Rodrigo se mudaron a Monterrey, intentando empezar de nuevo, lejos de miradas y susurros. Ella cambió legalmente su apellido para quedarse solo con Gutiérrez, cortando oficialmente la conexión con el nombre de Víctor. Era un intento de separación, de crear una barrera
entre quién era ella y quién había sido su padre. Pero los apellidos pueden cambiarse, los recuerdos no. Cada noche cuando cerraba los ojos veía ese momento, las puertas abriéndose, los hombres de negro entrando, la expresión en el rostro de su padre cuando entendió que todo había terminado. Su boda, que debía ser el inicio de algo bello, se había convertido en el fin de todo lo que ella creía saber sobre su vida. En su oficina, tarde en la noche, Harfuch revisaba los archivos del caso una última vez antes de cerrarlos. Fotografías de Víctor N., algunas de vigilancia mostrándolo en reuniones clandestinas, otras de momentos familiares interceptadas de su teléfono personal. Había una foto en particular que lo incomodaba, Víctor sosteniendo a Mariana Bebé quizá 25 años atrás, mirándola con una expresión de amor tan puro que era imposible reconciliar con el hombre en el que se convertiría. Fernando Ríos entró con 2 tazas de café en las manos. Todavía trabajando, solo cerrando algunas cosas, dijo Harfuch aceptando el café. Estás pensando en ella, ¿verdad? En la hija. Harfuch no lo negó. Es difícil no pensar. Hicimos lo que era necesario, pero ella igual pagó un precio. Los inocentes siempre pagan, dijo Ríos filosófico. Es la naturaleza de esto, pero al menos está viva, libre, tiene la oportunidad de construir algo propio. ¿Cuántas otras víctimas ni siquiera tuvieron esa oportunidad? Era un argumento que Harfuch había usado consigo mismo cientos de veces, pero nunca se volvía más fácil. La justicia había aprendido con los años. Rara vez era limpia. Era una serie de lecciones imposibles, cada una dejando a alguien herido, cada una creando ondas que se expandían mucho más allá del objetivo previsto. ¿El siguiente?, preguntó Ríos. El siguiente, confirmó Harfuch, porque siempre había un siguiente, siempre habría otro hombre construyendo otro imperio, tomando otras decisiones, eventualmente cometiendo otro error. Y cuando ese error ocurriera, ellos estarían allí observando, esperando, listos para moverse. El juego nunca termina, los jugadores solo cambian, pero esa noche, al menos, Víctor N. fuera del tablero, y eso, por más temporal que fuera, contaba como una victoria. El salón de fiestas en Zapopan estuvo cerrado 2 semanas después del incidente, luego reabrió como si nada hubiera pasado. Se celebraron otras bodas allí, otras familias festejaron, otras novias bailaron donde Mariana había bailado. El lugar no guardaba memoria, solo las personas la guardaban. El vestido de novia de 15 metros de seda seguía colgado en el closet de Mariana en Monterrey. Ella no podía mirarlo, pero tampoco podía donarlo ni tirarlo. Era un fantasma textil de un día que existió y no existió al mismo tiempo. Víctor permanecía en una prisión federal de alta seguridad, esperando los múltiples procesos que definirían el resto de su vida. Había dejado de recibir visitas después del encuentro con Mariana. Le había pedido a Rosa que viviera su vida, que lo olvidara. Ella no podía hacer ninguna de las dos cosas. Y Omar Harfuch continuaba su trabajo día tras día, operación tras operación, sabiendo que cada victoria era temporal, cada captura, solo un reordenamiento de piezas en el tablero infinito, pero continuaba de todos modos, porque eso es lo que hacen hombres como él. Continúan cuando detenerse habría sido más fácil, luchan cuando renunciar habría sido más sensato, porque al final la justicia no trata de elecciones fáciles ni de finales felices, trata de hacer lo necesario, incluso cuando el costo es alto, incluso cuando los inocentes pagan precios que nunca debieron cobrarse, trata de convertir momentos de felicidad en cenizas para que quizá, solo quizá, otros momentos de felicidad puedan existir sin el peso de imperios construidos sobre el sufrimiento. Trata de una boda interrumpida, una novia en lágrimas, un padre esposado y de la dura verdad de que a veces para proteger a muchos necesitamos destruir el mundo de algunos. Esta es la historia de una operación, de una captura, de un imperio que se derrumbó y de un vestido de novia que nadie puede mirar colgado en un closet en Monterrey. Testigo silencioso del día en que 2 mundos chocaron y solo uno permaneció en pie.